igual manera va a quedar grabada esta sesión para que quienes por alguna razón no tengan la oportunidad de escucharla, verla o de participar, pues la puedan volver a escuchar, ¿verdad? La idea es arrancar sobre algunos de los puntos que ya de alguna manera ustedes ya han empezado a conocer. La programación neurolingüística y el significado y su origen. Estaremos conversando brevemente sobre el inconsciente y el consciente, algunas generalidades de la programación neurolingüística, una introducción o enlaces con lo que será el coaching, para que cuando entren en temas en mayor profundidad con Adriana estén un poquito más alineados con ello, desde lo que la programación neurolingüística les puede aportar. Y de igual manera también estaremos atendiendo las competencias del coaching desde una mirada que les daré yo desde la programación neurolingüística para que las puedan integrar de alguna manera. Vamos a hacer una exposición muy general y después estaré parando en algún momento para escuchar algunas de sus intervenciones, dudas o consultas que tengan al respecto. Para comenzar, si alguien puede tal vez probar, no sé si está alguno de ustedes que les quede fácil, probar si a distancia ustedes pueden habilitar su micrófono un momento, solo habilitarlo para saber, me dicen que lo pudieron lograr, para yo no tener que estar activando ese micrófono, solamente que en el momento que les dé la oportunidad de hablar lo puedan hacer. Si alguien me ayuda con eso. Perfecto. Ok. Creo que Duglisa lo hizo por un momento. Sí, yo lo hice. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, la idea es que cuando yo les dé la oportunidad, ustedes puedan levantar la mano a través del sistema. Tiene un modelo para poder levantar la mano y desde acá, en el momento que yo digo, voy a darles la oportunidad de intervenir, levanten la mano y yo le asigno a alguien la palabra. Por favor, todos los demás mantener siempre sus micrófonos apagados. Pueden tener sus videos prendidos perfectamente. Eso me ayuda a mí pues a interactuar un poco con ustedes, pero los micrófonos sí apagados. Bueno, ¿por dónde comenzar la lección de hoy? La lección de hoy quisiera yo iniciarla tal vez haciendo una pequeña lectura que precisamente estaba revisando y me parece que puede servir para comenzar esta clase del día de hoy. Es sobre comunicación. Y dice así: 4 mendigos estaban sentados un día en la plaza del mercado. Cuando una persona les lanzó una moneda, los mendigos estaban felices y emocionados y comenzaron a pensar en lo que podrían comprar con el dinero. Tengo una excelente idea, dijo el primero, el español. Usemos la moneda para comprar pan. Estás loco, gritó el segundo, que era turco. Debemos utilizar el dinero para comprar ekmek. Basta de tonterías, exclamó el tercero, árabe. Olviden el pan y el ekmek. Yo digo que usemos el dinero que nos han tirado para comprar hoops. Todos ustedes han perdido el juicio, gritó el cuarto, quien era alemán. El hombre me arrojó la moneda a mí y por lo tanto yo decidiré, compraré brot. Los 4 hombres siguieron discutiendo y justo cuando estaban a punto de lidiarse a golpes por las diferencias, un vendedor ambulante pasó llevando una canasta llena de panes recién hechos y gritando en voz alta: pan fresco, pan fresco, pan fresco a la venta, pan fresco. Los 4 mendigos se pusieron de pie al mismo tiempo, elevando sus brazos simultáneamente para atraer la atención del vendedor ambulante. Entonces, de repente, se detuvieron a mirar el uno al otro,
estallando en risas de alegría, ya que se dieron cuenta que todos querían comprar pan y que cada uno de ellos lo decía en su propio idioma. Traía este breve relato porque nos sucede en la vida, en el espacio de la comunicación, aunque parece que estamos diciendo lo mismo, se escucha o se entiende de diferentes formas. Y aunque en esta historia es claro que el no conocer la palabra hacía que hubiera una confusión, una complicación entre las partes, y por ello se sentían confusos y decididos a defender su idea de comprar cada uno lo que quería, sin entender que lo que estaban o deseaban comprar era exactamente lo mismo. En la distancia de la diferencia de los lenguajes es comprensible, pero la verdad es que en la comunicación sucede a menudo, nos pasa a menudo, que no prestamos la atención debida al otro y confundimos lo que en las palabras se dice, la superficialidad, y no lo que existe en la estructura profunda. No escuchamos desde los espacios en los que podemos escuchar a otros, y eso nos dificulta precisamente el entendernos. Consideramos que el idioma es algo tan sencillo, creo que ya lo he dicho, tan simple como la respiración, que creemos que todo lo dominamos y que lo conocemos a plenitud. Y no hablo de las palabras, no hablo de la elocuencia que uno pueda tener en el uso del lenguaje, sino más bien precisamente de que lo que decimos, estamos tan acostumbrados a decirlo que creemos que tenemos un total control sobre aquello que estamos diciendo. Y de igual manera, como parte o componente importante de la comunicación, lo que estamos escuchando. Hay unas frases adicionales a esta lectura que también quería compartírselas. Y dice así Mario Benedetti, quien es un poeta, dice: ¿cuál es el secreto para un largo amor? El diálogo entre las diferencias. Definitivamente, entre nosotros los seres humanos persisten las diferencias. Las diferencias porque miramos el mundo desde puntos de vista distintos, porque sentimos diferente las cosas, porque como ya les he mencionado antes, interpretamos la realidad de una manera diferente. Estas interpretaciones las hacemos a través de los sentidos. Si tenemos oportunidad hoy, trataré de abarcar un poco los sistemas representacionales, que tienen que ver precisamente con este apartado. Otra de las lecturas dice: la realidad de la realidad de la otra persona no está en lo que te revela, sino en lo que no revela. Por lo tanto, si la quieres entender, no escuches lo que dice solamente, sino más bien lo que no te dice. En nuestras conversaciones, en nuestros espacios de comunicación, estamos tratando de contar algo, de decir algo, para llenar una necesidad que tenemos. Ya lo he mencionado yo en la primera vez, cuando les hablaba del espacio de lo teleológico en el ser humano, como un objetivo que tenemos de comunicación. Nos enrumbamos hacia un sitio, tenemos una particularidad, un deseo particular de comunicar algo y llenar esa necesidad de comunicación. Sin embargo, cuando estamos escuchando al otro, no podemos hacerlo únicamente desde el espacio de los oídos. La escucha es mucho más compleja. La escucha es mucho más profunda. Cuando escuchamos, debemos escuchar con todo nuestro ser, con todo aquello que la vida nos ha dado para poder escuchar. Suena bastante complejo, porque no estamos ejercitados para ello. Y es claro que en el día a día, en todo aquello que nos sucede, no necesariamente tenemos la oportunidad de entrar en esta escucha profunda. Pero sí al menos reconocer que si realmente queremos atender al otro o a los otros, tenemos que hacerlo desde un espacio de escucha más profunda. Una escucha que implica prestar atención a su comportamiento, a aquello que no nos está diciendo con las palabras, pero que nos dice con sus gestos. De esa manera, podemos mejor atender sus necesidades y reconocer que también en el espacio de comunicación, el otro se comunica con ciertos vacíos, con ciertas omisiones, con ciertas generalizaciones, con ciertas distorsiones. Y de eso también hablaremos, si nos da oportunidad, el día de hoy. Porque para la programación neurolingüística es sumamente importante en el modelo de la comunicación, creo que ya han leído un poco de ello,
el tema precisamente de las omisiones, las distorsiones y las generalizaciones. Otra lectura que quería hacerles para cerrar estas, vamos a ver. Dice así: desde nuestro punto de vista, obviamente nos comunicamos de manera clara. Es el otro el que no entiende. Esta frase, desde el obviamente, parte de la idea de que cuando yo digo algo, si no sucede lo que yo espero, obviamente es que el otro no me está entendiendo. En la programación neurolingüística existen las presuposiciones, que las estaremos hablando el día de mañana, pero que desde ya les voy adelantando. Son espacios verosímiles, creencias que para la programación neurolingüística les son funcionales desde el espacio de lo positivo para poder atender la vida. Una de estas presuposiciones dice que nosotros somos responsables de la respuesta de nuestra comunicación. Es decir, no es el otro, no es el que escucha el mensaje. Yo sé que esto les va a sonar medio extraño a los comunicadores, a los que están acá, que han estudiado comunicación, porque quizá no han entrado en este espacio. Se supone que el mensaje debe ser claro, que se ha de escoger el canal, que se tiene que saber a quién se le quiere dirigir el mensaje, que todo esto desde este contexto debe estar claro. Pero uno habla de la responsabilidad que tiene uno ante el otro de lo que comunica. Es decir, que si yo no recibo la respuesta que espero, es porque no estoy comunicando adecuadamente. Y debo buscar una nueva manera de hacerlo. Otra de las presuposiciones de la programación neurolingüística establece que, bueno, que si algo no funciona, pues debo hacer otra cosa. Así que si juntamos estas dos, quiere decir que si mis espacios de comunicación no están dando el resultado que yo quiero, si lo que estoy construyendo para comunicar algo no lo estoy consiguiendo, he de buscar otra forma de hacerlo. También hay otra de las presuposiciones que dice, de la programación neurolingüística, que no hay fracasos, sino experiencias, lecciones aprendidas. También es muy funcional para el espacio de la comunicación, porque quiere decir que si lo que estoy comunicando no estoy teniendo del otro el resultado que yo espero, tengo que usar una estrategia distinta de comunicación. Y que ello no significa fracaso, simplemente que debo buscar nuevas vías para comunicar aquello que deseo comunicar. El líder coach es una persona que se conoce un poco más a sí misma, que reconoce desde cómo se comunica consigo mismo, para ir corrigiendo desde ese espacio de la comunicación, y esto es una mirada de la programación neurolingüística. No necesariamente todos los coaches atienden este tema, pero es importante reconocer que si yo sé cómo me hablo, es decir, si me escucho, empiezo a entender cómo me estoy hablando, puedo empezar a darme cuenta desde dónde puedo empezar a trabajar esa manera de comunicarme conmigo mismo. Y también puedo entender el discurso interno que puede estar ocurriendo en los otros cuando nosotros les estamos hablando. En el espacio de la comunicación, cuando hablamos con otros, generalmente no escuchamos. Sobre todo cuando son de debatires, cuando son conflictos, cuando son situaciones complejas, mientras que el otro está hablando y nosotros deberíamos estar escuchando para entrar en una familiaridad, para entrar en un espacio de empatía, de poder comprender al otro y su mirada, la forma en que él nos dice las cosas, entender desde dónde nos está hablando. Simplemente estamos pensando en cómo debatirlo. Mientras el otro habla y nos bombardea con sus palabras y nos bombardea con sus expresiones corporales, nosotros estamos atendiendo adentro de nuestra mente cómo vamos a debatir. ¿Qué le voy a decir de seguido? ¿Qué viene? Ahora, ¿qué le voy a decir? Es decir, no estoy realmente escuchando. No me pongo en un espacio de tranquilidad para escuchar, sino que prefiero simplemente estar pensando qué le voy a decir ahora. Si ustedes piensan, imaginan situaciones, no dudo que están de acuerdo conmigo. Es decir, cuando están con un familiar, un amigo, una pareja, o con un compañero de trabajo, un jefe, con un subalterno. Ustedes tienen un punto de vista sobre algo,
un tema, que lo miran de una manera, que lo quieren atender de cierta forma, que lo están sintiendo desde cierto ángulo, resulta que cuando lo están debatiendo y el otro les está diciendo lo que opina, ustedes no están 100% escuchando, sino que están esperando o pensando en sus mentes cómo van a contrarrestar lo que les acaban de terminar de decir. Y eso nos pone en un espacio donde no estamos realmente escuchando esas palabras para entender, para clarificar qué es lo que nos quieren decir. Es claro que les he dicho que una de las presuposiciones es que es responsabilidad del que comunica la respuesta que obtiene. Pero para quien ya sabe algo de programación neurolingüística, ha de entender que también se vuelve nuestra responsabilidad ayudar al otro para poder comprenderle mejor. Y ahí trabajaremos un poco en lo que tiene que ver con las omisiones, las distorsiones y las generalizaciones, para darnos cuenta de que cuando el otro nos comunica podemos ayudar para reconocer aquellas cosas que está omitiendo, para poder filtrar aquellas generalizaciones que está haciendo, o para poder reconocer si hay distorsiones en lo que nos está tratando de comunicar. El líder coach. El líder coach trabaja sobre las preguntas, más que sobre las respuestas. El coaching se fundamenta en una facilitación que tiene que ver con ayudar al otro a que llegue desde el punto donde está al punto donde desea estar. Y hay una gran similitud con el espacio que ocupa la programación neurolingüística, que es esa misma facilitación. Y desde ejercicios distintos y desde modelos diferentes y desde aproximaciones también no necesariamente idénticas, sí la programación neurolingüística provee de herramientas y de técnicas que favorecen o enriquecen el coaching como tal. Y desde este espacio, entonces el líder coach puede tener más recursos para poder atender a esa persona con la que está hablando, con la que se está comunicando. El líder coach tiene digamos que el reto de saber que en esos procesos de comunicación, cuando se está comunicando con otros, tiene que atender y escuchar muy bien lo que le están diciendo para poder empatizar de mejor manera, para poder entrar en una familiaridad con el otro que permita que el espacio de comunicación sea más fluido. Acabo de recordar que otra de las lecturas que quería incorporar hoy, al inicio de la clase, tiene que ver con Gabriel García Márquez y su maravilloso libro 100 años de soledad. Quien no lo ha leído, ojalá que encuentre un espacio dentro de sus agitadas agendas de estudio para leer tan maravilloso libro. O quien lo ha leído tal vez en mayor juventud, se ha olvidado de que tal vez valga la pena releerlo, volverlo a leer en otro tiempo, en este momento. Al igual que con la mayoría de los grandes clásicos, ¿verdad? A veces cuando uno los lee por obligación académica, pues no es lo mejor. Pero cuando los volvemos a leer en espacios distintos, en otros momentos, nos enriquecen y encontramos más sabiduría en ellos, su conocimiento, que nos puede ayudar en la vida. Porque la literatura recoge mucho de las vivencias, y aunque tengan un grado de ficción, tienen que ver con nosotros los seres humanos y nos pueden ayudar a entender mejor a las personas o a nosotros mismos. Gabriel García Márquez en su libro 100 años de soledad comienza su novela diciendo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas, había que señalarlas
con el dedo. A mí me parece tremendamente enriquecedora esta introducción de Gabriel García Márquez, porque él, que es un surrealista mágico, nos quiere llevar al espacio de donde casi no hay nada. Donde casi no hay nada, las cosas no tienen nombre, sino que les tenemos que apuntar con el dedo. Por eso las palabras tienen tanta importancia. Las palabras tienen importancia porque en nosotros tienen un reconocimiento de qué significan a nivel superficial, pero a través de nuestro inconsciente, del que ya ustedes han leído un poco, tiene una estructura profunda, es decir, nos tiene un mensaje más profundo que está relacionado con nuestras creencias, nuestros valores, nuestras experiencias. Está llena de nuestros filtros, es decir, por dónde ha pasado la información y cómo ha penetrado. Y por eso las palabras no significan para nosotros lo mismo, aunque en la generalidad pareciese ser que sí. De otra manera, me sería muy difícil comunicarme con ustedes. Pero cuando las personas expresan sentimientos, emociones o situaciones que quieren explicarles a otros, a veces entran en este espacio de confusión, y por eso es importante la escucha, para atender si esa palabra que nos está diciendo y que yo estoy interpretando tiene el mismo significado para esa persona que para mí. Y no se trata de hacer una indagación profunda de la palabra como tal, pero sí reconocer que nosotros distorsionamos a veces las cosas y por ende una palabra que tiene un significado como belleza, de un pronto a otro pudiera parecernos a todos que significa precisamente algo bello. Sin embargo, para usar un ejemplo, bella es la hoja seca, bella es la flor. ¿Cuál contiene más belleza? ¿La flor seca? Perdón, ¿la hoja seca o la flor? ¿Qué contiene más belleza? No, si las miro por aparte, yo puedo decir que esta hoja seca es bella, desde mi mirada, desde mi sentir, desde mi forma de ver las cosas, desde mi forma de sentir las cosas, de escuchar las cosas, de apreciar las cosas. Y la flor es bella, desde mi forma también de ver las cosas, de sentir las cosas, de apreciarlas. Pero si alguien está hablando de las dos cosas, podría sentir que en una de ellas hay más belleza que en la otra. Esa apreciación de belleza es de cada quien. En esa apreciación de la belleza es un tema más complejo, es de estructura profunda. Y por ende, para nosotros simplemente, para facilitar nuestra comunicación, debemos de indagar. Indagar cuando es necesario. El líder coach que entra en conversaciones con nosotros y que se atiende más a las preguntas que a las respuestas, va a estar siempre pendiente del lenguaje del otro, escuchando. El lenguaje del otro es el que importa, no mi lenguaje. No lo que para mí significan las cosas, sino lo que para el otro tiene significado. Por ende, cuando estamos en una conversación, el raseo de lo que el otro nos dice nos puede ayudar a entenderle mejor. Porque el otro también tiene que escucharse otra vez como un eco en acuerdo a lo que yo digo. Ya habrá un poquito de tiempo para entrar en ello, para poder explicarlo un poquito más. Quisiera un ejercicio, ahí donde están. El ejercicio que quiero que hagan es muy sencillo. Quiero que ojalá contra un fondo blanco, contra el cuaderno, una página en blanco, presenten sus dos pulgares frente a ustedes. Y así con los dos pulgares frente a ustedes, quiero que cierren el ojo izquierdo para que con el ojo derecho solo miren el pulgar izquierdo. Y se queden un minuto, un tiempito viéndolo, viendo solamente el pulgar izquierdo. Lo que quiero que noten es que el pulgar derecho empieza a desaparecer, o al menos una parte de él ya no se ve. Si quieren pueden repetirlo.
donde apuntamos los pulgares y cerramos el ojo izquierdo y tratamos de ver con nuestro ojo derecho el pulgar izquierdo y fijamos la atención solamente en ese pulgar, nuestro otro pulgar se deja de percibir. Eso se llama punto ciego. El punto ciego, a mí me gusta traerlo porque Humberto Maturana, que es un biólogo chileno, un genio, un biólogo aún con vida, de las personas que ojalá tuviésemos la oportunidad en algún momento de escucharlos, verlos en persona. Ya él está mayor, pero es un gran profesional. Humberto Maturana plantea precisamente que nosotros, los seres humanos, pues tenemos una percepción de la realidad, pero que es precisamente una percepción. Esto lo traía yo para evocar precisamente el hecho de lo que veníamos hablando desde el origen o el significado de la programación neurolingüística. Es decir, el mundo que está aquí afuera, ese mundo que yo veo, lo interpreto a través de mis sentidos. Y mis sentidos me dan la sensación de que es una realidad. Sin embargo, no necesariamente lo que yo miro es la realidad, sino mi interpretación de ella, en la cual, biológicamente y de manera general, vemos muchas cosas de forma parecida. Pero en realidad nuestro cerebro está recibiendo impulsos, imágenes que interpreta. Humberto Maturana hizo más ejercicios como biólogo. Había cortado el ojo de un renacuajo cuando estaba pequeñito y le giró 180 grados el ojo y lo dejó que siguiera creciendo y desarrollándose sin dañar el nervio óptico. Para hacer pruebas luego de si al poner una mosca, un insecto, un gusanito frente a esta rana, la rana iba a tomar, como estira su lengua y coge el animalito, el gusano. En efecto, al taparle el ojo que había sido invertido, lo logra hacer sin problema. Pero cuando este ha sido girado en 180 grados, la imagen que ve la rana está distorsionada y por ende tiraba su lengua en una dirección equivocada. ¿Para qué hace Humberto Maturana como biólogo estas experimentaciones? Bueno, para indicar que lo que la mente percibe no es tan sencillo como la cosa está aquí, ¿verdad? Y yo la veo aquí, sino que mi sistema óptico la está viendo aquí. Pero si hubiese una distorsión en mis sistemas, yo podría estar viendo esto que está aquí como si estuviese en otro lado. Los invito en algún momento a que exploren algunos videos de Humberto Maturana, que tiene que ver más con el lenguaje, la ontología del lenguaje también, del espacio de la biología natural, para enriquecerse naturalmente, para enriquecer su cultura, para ampliar sus conocimientos. Hay videos sencillos que nos pueden ayudar a entender la autopoiesis y la autocreación del ser humano en el espacio biológico. Esto lo traía simplemente para ayudar un poco a comprender que la programación neurolingüística lo que trata de atender en principio es que la realidad es subjetiva. Y la realidad de lo que comunicamos es subjetiva porque también viene de nuestras creencias y nuestros valores. Y por eso el peso de las palabras contiene una gran cantidad de información que no es conocida. Es decir, un poco como la frase que les leí anteriormente. Lo que decimos hay que prestarle atención, pero es lo que no decimos, es lo que nos está revelando a través de la palabra, lo que a veces tiene un gran valor. Quizá todo esto les suene un poco etéreo. Lo importante de reconocer es que en el tema que estamos atendiendo de la programación neurolingüística, tratamos de ocuparnos de temas que tienen un poco más de fondo para enriquecer precisamente el que ustedes luego en la aplicación de las herramientas existentes en el coaching entiendan cómo poder mejor escuchar a las personas,
cómo reconocerse ustedes mejor y desde ahí empezar a trabajar con mejores líderes coach. Sé que estuvieron trabajando sobre los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Les puedo decir, eso es una apreciación muy personal. Stephen Covey aplicó muchísimo de programación neurolingüística para poder explicar o entender él a su manera lo que la programación neurolingüística ya planteaba en los 70s y que él presenta casi en los 90s, en 1989, con su libro Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Desde la proactividad, desde el espacio de ganar-ganar, desde entender que un hábito precisamente es el que hace la diferencia, la disciplina, disciplinarse en una nueva conducta, nos transforma, nos cambia. Es también un espacio que atendía la programación neurolingüística, que sin lugar a dudas viene de muchísimo tiempo atrás, desde los filósofos, ¿verdad? Viene desde los filósofos porque son los filósofos griegos, romanos, y muchos contemporáneos que empiezan precisamente a reconocer todas estas cosas que el hombre tiene que emprender como un camino propio para ir solucionando desde su espacio personal cómo mejor relacionarse consigo mismo. Y desde ahí poder entender mejor el mundo. Atendimos en el primer día el origen de la programación neurolingüística. Pura cultura general. Es pura cultura general. Quería simplemente que tuviesen un poquito más de información, que googlearan, buscaran en internet algunos otros datos, simplemente ampliaran su margen de conocimiento. También que pues vieran a ver si hay cosas que les parecen o no les parecen. Y si encuentran cosas que no les parecen, empezar a preguntarse ¿por qué esto no me parece? ¿De dónde viene precisamente el hecho de que yo me resista a algo, a una nueva información? ¿Cómo descarto la información? ¿Desde qué espacio yo le digo a algo que esto no creo en ello? ¿O desde qué espacio yo atiendo que algo no me interesa tanto? Esas observaciones las podemos ir haciendo desde nosotros mismos. De igual manera, cuando llegamos a una reunión y alguien no nos cae bien de primera entrada, es entender qué está pasando en mí, no qué pasa en el otro, sino qué pasa en mí que hace que yo no me sienta 100% a gusto con aquella persona que tal vez todavía ni la conozco. ¿Por qué reacciono de una manera particular ante los otros? Eso me ayuda a ir integrando en mí mismo conocimiento de cómo yo reacciono y me permite tomar más control sobre mis conductas. Es sumamente importante para la vida en general, pero cuando estamos en roles profesionales, de liderazgo sobre todo, las personas esperan de nosotros que no nos caigamos fácilmente, que las cosas no nos molesten, que no tomemos los temas personales, que cuando alguien debate una idea de nosotros, no me debate a mí, sino que debate la idea. Y la idea puede que esté mal, puede que yo no, pero la idea sí. O puede que la idea esté bien, pero yo no, sino la idea nada más. Entonces, esta es un poco acá lo que he querido yo que empecemos a integrar, que empiecen ustedes a reconocer de la programación neurolingüística. En estos breves días, obviamente, no es mi interés que se conviertan ustedes en practicantes de la programación neurolingüística, que profundicen en la programación neurolingüística y mucho menos en las técnicas propiamente de la programación neurolingüística. Pero sí que reconozcan los términos y algunos temas que tienen que ver con la comunicación, que nos pueden favorecer o enriquecer la adaptación de nuevos conocimientos ahora que empiecen a profundizar en el tema del coaching. Voy a darles este espacio
Y para que alguien que quiera hacer algún comentario, levantando su mano, o prende su micrófono y habla, de plano, no hay problema. Mientras que no lo hagan todos al mismo tiempo, o algunos juntos, pues se dan prioridad ahí, se van, si quieren hacer alguna pregunta, algo, vamos a abrir un espacio de unos 5 minutitos para conversar. Así que atrévanse, a ver. Yo tomo agua. Hola. ¿Cómo está Kevin? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me parece muy interesante esto porque como usted decía de que normalmente hoy en día la información se puede llegar hasta transgiversar por el fin de las personas de cómo quieren ver la información. Y es interesante poderlo, yo soy egresado de la carrera de comunicación social y para mí es súper interesante este tema porque cuando comenzó lo del seminario pensé que no vería cosas que estuvieran relacionadas a mi carrera, pero me parece muy, muy, muy importante que lo sepamos y que lo sepamos de una manera profesional. Claro, Kevin. Sí, en el área de la comunicación vas a encontrar muchísimo, porque como te decía, aunque en la carrera de comunicación no necesariamente se entra en esos espacios, ya más desde otros puntos, nosotros sí, sí que definitivamente aprender a escuchar y cómo nos comunicamos con otros y entender un poco mejor que podemos estar fallando en cómo comunicamos y podemos estar fallando en cómo escuchamos, nos puede ayudar tremendamente a poder ser unos mejores comunicadores. ¿Alguien más que quiera participar? De esta luz natural que cada mañana nos da. ¿Alguien tiene el micrófono prendido que tiene que tenerlo apagado para que no nos haga ruido? Solo el que quiera hablar tenga el micrófono prendido. Sí. Adelante, Lisa. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Bueno, primeramente, pues muchísimas gracias por este tema de la programación neurolingüística y bueno, mi comentario es acerca de relacionado con la carrera, porque nosotros como relacionistas internacionales nos tenemos que comunicar con personas de distintas culturas. Eso es muy importante, ya que la manera de expresarnos y hacer gestos tiene que ver mucho con la comunicación, ya que, pues como te decía, distintas culturas, no podemos decir algunas palabras porque pueden ser mal interpretadas. Y también, igual al relacionarnos con nuestras amistades, familiares, amigos, o estemos en distintos entornos, también resulta bastante difícil que nos comprendan. Y como usted nos recalcaba, de que no, las palabras que utilicemos no es para que los demás, para entendernos a nosotros mismos, sino para entender a los demás. Eso es muy importante porque solo así se da una comunicación asertiva. Claro, Lisa, definitivamente para carreras como la de comunicación, relaciones internacionales, tiene muchísima utilidad. Y vas a ver dónde está un poco más adelante, porque la utilidad tiene que ver con otros espacios, uno de ellos, otras técnicas. Una de ellas es el rapport, que es un tema que vamos a aprender más adelante. El rapport, precisamente, tiene que ver con que yo he de familiarizarme con el otro, con el que me voy a comunicar. Yo no sé el nivel de química natural que yo tenga, pero para poder que el otro se sienta familiar, yo he de seguir algunas técnicas que las vamos a aprender del rapport para que él se sienta en la confianza, en la familiaridad. Y desde esa familiaridad, su mente esté más abierta a escucharme, su mente esté más abierta a atender mis ideas.
ante otras culturas, el rapport definitivamente es más útil, si se quiere, en el sentido de que en la emulación de algunos gestos, en el seguimiento de algunas formas, nos permite que el otro se sienta como uno. Porque, dice Richard Bandler, que nosotros queremos ser como lo que queremos ser o que alguien se nos parezca a nosotros. Y eso a nivel neuronal hace que cuando una persona tiene un comportamiento similar a uno, en materia de muchos apartados, uno podría hacer ciertas posiciones del cuerpo y otras más profundas podría ser mi ritmo de respiración. Eso hace que a nivel neuronal me sienta como familiar con esta persona. Es decir, esta persona se me hace conocida, es como la respuesta automática del inconsciente. Por ende, ya veremos en el tema del rapport cómo podemos, con unas técnicas sencillas, favorecer precisamente y enriquecer la relación de comunicación con otros. El rapport responde de manera sencilla precisamente a reconocer la postura corporal del otro y sin hacer un espejo, porque no se trata de hacer espejo, sino simplemente de emular sutilmente algunas cosas de su postura del cuerpo. Puede ser la forma en que tiene las manos, la forma en que cruza los pies, puede ser la forma en que habla, es decir, el ritmo al que habla, la velocidad, el timbre, el tono. Puede ser cómo respira, cada cuánto, con qué frecuencia respira. Y cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de emulaciones, digamos a nivel de una respiración, si respiro igual que el otro, a nivel neuronal el otro me reconoce como familiar, a nivel inconsciente. Si yo estoy hablando y cada vez que hablo muevo mi mano izquierda hacia el frente, como lo estoy haciendo ahora, y mi interlocutor simplemente tiene un mismo gesto, no de espejo, no con su mano izquierda, pero puede ser que con su mano derecha, de igual manera expresa, moviendo su mano derecha, hace que yo me sienta familiar a él, a nivel inconsciente. Entonces, nosotros podemos ayudarnos a entrar en familiaridad con otros, precisamente siguiendo estos leves movimientos, estas leves cositas que implican que yo escuche al otro más allá de la simple escucha auditiva. Es decir, tengo que empezar a escuchar con los ojos, tengo que empezar a ver el cuerpo del otro. Cuando empiezo a ver el cuerpo del otro, más allá solo de las palabras también, empiezo a tener una escucha más activa, una escucha más preocupada. Esa escucha más preocupada genera precisamente la respuesta del otro de que yo estoy realmente prestándole atención. Porque en realidad estoy prestando una atención mayor. Si me tengo que fijar en qué tienes en tus manos, cómo tienes tus pies, cómo está tu cara o tu cuerpo, hay tensión en tus músculos faciales, sonríes o no sonríes. Esa atención que te presto es una escucha que me ayuda a que el otro se sienta más familiar a mí. Luego, ya lo veremos en el día que nos toque, pues mañana, un poco más el tema del rapport, entenderán que tiene que ver precisamente con que una vez que le encuentro ese acople con el otro, si yo hago movimientos, el otro me sigue en mis movimientos. En ese momento sé que estoy en rapport con el otro. Sucede mucho con los amigos, con la familia. Estamos en rapport porque nos sentimos familiares con los amigos, con la pareja. Hacemos gestos y nos movemos de formas particulares. De igual manera, podemos usar los predicados, que de eso también hablaremos más adelante. Los predicados son las palabras, es decir, cómo habla el otro. Porque el otro habla desde su sistema representacional. El sistema representacional tiene que ver con cuál es el dominante de los sentidos que está precisamente captando más información. Y ya hablaremos de eso un poquito más adelante. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Dice, vamos a ver, Douglas allá. ¿Alguien más? Hola. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Claro que sí, te escucho. Bueno, sobre el documento que estuvimos leyendo en la lección de hoy, decía que la mente
del subconsciente controla el 95% de las acciones. Entonces yo quería saber si es posible tener un mayor manejo del subconsciente y qué técnicas podríamos implementar. Sí, claro. Gracias por tu pregunta. Mira, lo que sucede, explicarlo así a niveles porcentuales y todo, pues es como neurológicamente se ha venido estudiando. Lo que importa aquí es reconocer que hay un gran dominio de nuestro inconsciente sobre nuestros actos. Es decir, que mucho de lo que hacemos, lo hacemos de manera inconsciente. Y otras cosas las hacemos conscientemente. Aunque a nosotros nos parezca que mucho de lo que hacemos lo estamos haciendo desde el inconsciente, por ejemplo, te levantas en la mañana y has decidido bañarte, o has decidido desayunar primero y luego bañarte, todas estas decisiones de tu racional tienen un gran componente del inconsciente. No está mal, no está mal, porque si no, el cerebro se saturaría. La gran cantidad de acciones que tenemos que hacer son pasadas al inconsciente para que sea el inconsciente el que reaccione, el que esté actuando. Por ejemplo, creo que así lo ponía también, el respirar. Yo soy consciente de mi respiración y puedo controlar mi respiración hasta cierto punto. En el punto de que ya atente contra mi existencia biológica, mi inconsciente en su nivel más profundo va a reaccionar desde el cerebro reptiliano y va a disparar la necesidad de respirar, porque si no me ahogaría, porque si no dejaría de existir. Entonces, a tu pregunta, ¿puedo mejorar yo ese porcentaje? ¿Es 95-5? No creo. Lo que sí importa es que, siendo consciente de ello, reconozcamos que muchas de nuestras respuestas no son respuestas que tengan un fundamento desde el consciente, ¿verdad? Sino que vienen más de reacciones de nuestro inconsciente, cosas que nos han aprendido, cosas que de alguna manera se nos han dado y que el cerebro le parece que son funcionales. Hoy en la mañana, para darles un ejemplo, acompaño a mi madre al hospital porque tenían que hacerle una gastroscopía. En días anteriores le habían encontrado, bueno, hace un mes le habían encontrado un adenoma, que es un tumor, pero que se consideraba benigno. Cuando ella me empieza a comentar de esto, su inconsciente empieza a disparar información de asociaciones que tienen que ver con lo que significa un tumor. Es decir, lo asocia inmediatamente al cáncer. Reproduce en su mente una gran cantidad de imágenes que tienen que ver con enfermedad, que tienen que ver con hospitalización, que tienen que ver con dependencia de otros, que tienen que ver con rebeldías humanas, de que yo no quiero ser operada, que yo no quiero hablar, que no importa lo que me digan, y se desencadena ella en un decir interno y externo que tiene que ver mucho con sus experiencias pasadas que están guardadas en su inconsciente y cómo su cerebro la quiere proteger precisamente de riesgos, pero que nuestro consciente deja que fluya tan rápido el inconsciente que no lo empieza a analizar. Por ejemplo, yo le digo a mi madre, ¿qué función tiene el que ahora, hoy, empieces a imaginar lo que no sabes que va a ocurrir? ¿Qué ganas viviendo algo que no has vivido desde ya? Es decir, si te han dicho que tienes un adenoma, basta esperar a que venga el próximo examen, seguir las indicaciones que te ha dado tu médico, porque no sabes lo que va a pasar. Pero si empiezas a adelantar, dejando que tu mente se empodere de esta situación y empiece a construir escenarios negativos, empiezas a vivir una realidad que no es una realidad. Porque nuestra mente tiene la capacidad o la incapacidad de poder distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Vamos a hacer un ejercicio para tratar de ejemplificar esto que estaba tratando de transmitirles con relación a lo que nuestra mente produce y la conexión con nuestro inconsciente y lo que en realidad también se conecta con nuestra fisiología, con nuestro espacio fisiológico. Entonces les voy a pedir que ahí donde se encuentran, siguiendo mis instrucciones, si quieren pueden cerrar los ojos o bajar simplemente su cabeza y
y escuchar mi voz. Quiero que imaginen que tienen en una de sus manos un limón. Sí, un limón verde. Y ese limón verde que lo tienen en su mano, van a imaginar que lo acercan a su nariz y lo huelen. Huelen el limón y ahora lo estás oliendo y sientes a lo que huele. Ahora, quiero que imagines que en la otra mano tienes un cuchillo muy filoso. Y ahora vas a tomar ese cuchillo y vas a cortar el limón que tienes en la otra mano. Y lo cortas y miras cómo los jugos de limón empiezan a caer conforme vas cortando el limón. Y coges una parte del limón y lo vas a exprimir directamente en tu boca. Y sientes cómo los jugos entran en tu boca, empiezas a degustar el limón, y empiezas a tragarlo. Y sientes cómo entra en tu cuerpo el jugo del limón. Quienes cerraron los ojos ya lo pueden abrir, quienes bajaron su cabeza la pueden levantar. Quisiera que alguien, alguno de ustedes, me contara de la experiencia. Alguien me cuente qué le pasó. Buenas noches. Buenas noches, Denise, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Con respecto a la experiencia, creo que tiene que ver bastante con lo que nosotros entendemos por el inconsciente colectivo, el inconsciente que estamos predispuestos a tener. Si por ejemplo, yo no sentí nada porque acababa de comer algo ácido y realmente yo sentí el que había comido antes, porque en mi mente estaba la idea de que antes ya había comido algo ácido, no la idea del limón. Ajá. No, yo soy de la carrera de diseño gráfico y en nuestra carrera nos enseñaron o nos instaron a estudiar a Gustav Jung. Él hizo lo que es el estudio del inconsciente colectivo y también nos instaron a aprender acerca de los mecanismos de defensa, que es lo que estaba hablando usted acerca de lo que había pasado en la mañana con su mamá, que es básicamente eso. Nuestro inconsciente nos entiende las situaciones y nos valora según como el grado de probabilidades que tenga o de peligrosidad que tenga la situación, y de esa forma nosotros reaccionamos y tomamos acciones en el asunto. Lo que entiendo por lo que es la parte de PNL es que nosotros como individuos tenemos un consciente, estamos conscientes de nuestras acciones y al mismo tiempo estamos inconscientes de las reacciones que tienen los demás hacia nosotros. Y también como nosotros mismos podemos influenciar a las demás personas en nuestro entorno para que ellos tengan ciertas acciones o que tomen ciertas acciones. La forma en la que nosotros influenciamos a nuestro entorno o a las personas tiene que ver con nuestro conocimiento, con nuestra forma en la que hemos sido educados con respecto a los paradigmas y también a los principios. Porque si, por ejemplo, si a mí me educaron de una forma en la que yo tengo que ser muy ordenado, tengo que tener un cierto nivel de orden, yo cuando crezca yo voy a tener esa clase de pensamiento, de principio, como algo que nunca va a cambiar. Y entonces yo voy a ir, y si veo a alguien que es desordenado, que tira basura, que hace esto y que aquello, yo voy a ir y le voy a decir, mira, necesitas tener un cambio positivo. Aló. Creo que Denise la perdimos. Bueno, voy a hablar un poquito de lo de Denise. Y antes de ello era, los que sintieron que sus papilas gustativas salivaron, ¿no? Yo lo único que estaba haciendo era hablando. Ustedes lo que estaban haciendo era imaginando. Su imaginación atiende a información que ya conocía y tiene una respuesta desde el espacio fisiológico, es decir, su fisiología cambió. Empezaron a sentir como sus papilas gustativas empiezan a salivar. Esto viene de Pavlov, lo que es el conductivismo.
nosotros, si yo puedo a través de las palabras hacer que ustedes saliven, solo con las palabras, ¿qué pasa con las palabras y lo que significan para nuestro inconsciente y para nuestro consciente? Producen los estados de ánimo en nuestra fisiología. Cuando alguien nos dice algo, si ese algo, ¿de qué manera nos impacta emocionalmente y qué cambios realiza en nuestra fisiología? Es decir, puede pasarnos de la alegría a la tristeza, de la tristeza a la alegría. Puede pasarnos a sentir, puede pasarnos de espacios de mucha seguridad a inseguridad, o viceversa, de inseguridad a seguridad. Ese era el ejercicio que quería que más o menos trabajásemos con el tema que estábamos hablando ahora, con el tema del limón. Quisiera avanzar un poco. Yo vi las participaciones de ustedes en el foro y he tratado de estar interactuando con ustedes. Les recuerdo que, si mal no me equivoco, cierro hoy en la noche. Para quienes no han participado, es importante que lean las participaciones de sus compañeros y comenten una o dos. A algunos de ustedes, no a todos, solo a algunos, yo les he hecho algunas otras preguntas o les he hecho algunos comentarios. No están obligados a responderlos, pero si los logran ver, pues sería bueno que atiendan estas participaciones mías. Que en algunos casos son aclaratorias y en algunos casos pues me interesa ver qué es lo que ustedes están pensando, por dónde van. Es importante también recordarles que lo que me interesa no es que estén en pleno a decir seguros o convencidos de que esto está bien. No solamente las posiciones positivas son válidas, vale cualquier participación o pensamiento. Puede ser desde lo que he leído. Desde lo que he leído me parece que esto está bien. No lo conozco todavía a profundidad o me parece muy interesante. Todo esto es válido. No se trata de que me conquisten a mí como profesor, sino de que ustedes conquisten en sus mentes el espacio de no sabía y ahora sé algo. Lo veíamos con el cuadrante del conocimiento, ¿verdad? Es decir, soy incompetente e inconsciente porque no sé que no sé algo. Una vez que lo sé, puedo empezar a ser ese competente que sigue siendo, digamos, que tiene la capacidad de hacer algo, ¿sí? Ahora, pero porque ya lo sabe. Y la idea es llevarnos a un espacio de la automatización donde hacemos las cosas sin que las sepamos. Yo le he dado ejemplo a uno de sus compañeros con respecto a la bicicleta. Andar en bicicleta es algo que me costó mucho, nos costó mucho a quienes aprendimos a andar en bicicleta cuando niños, los que lo aprendieron ya de grandes, pero una vez que ya aprendí, mi inconsciente guarda toda la información y lo hace de manera inconsciente. Es decir, yo no pienso en cómo realizo esa tarea, simplemente la llevo a cabo. Y como la llevo a cabo es automática, mi consciente casi no participa de ello. Por eso difícilmente muchas personas, pese a que pasen años de no andar en bicicleta, pueden volver a andar en bicicleta, lo recuerdan en cosa de segundos, queda muy grabado en la mente, a nivel del inconsciente, estas tareas, o aprender a manejar carro, sobre todo de cambios. Al principio es una tarea titánica, hay que estar viendo a ver si vienen los carros, controlando los espejos, poniendo el embrague o el clutch, viendo el acelerador, el freno, funcionando la manivela, los espejos. Pero una vez que dominamos todo esto, nuestro inconsciente toma control de todo y nos facilita las tareas. Esto es para redondear un poco lo del 95-5. Interesa un poquito, como decía Oradiña, es reconocer que nos movemos mucho desde nuestro inconsciente y por ende debemos de tener cuidado en nuestros procesos comunicativos, porque nosotros comunicamos desde la parte consciente, pero a veces respondemos desde nuestro inconsciente. Nuestras palabras tienen un doble sentido de alguna manera, por eso tenemos que pensarlas mucho antes de decirlas, sobre todo en espacios de discusión o de confrontación. Quería adelantarles un poco con respecto a las competencias del coaching. El coaching que nosotros vamos a tratar de atender con ustedes, sobre todo Adriana, que se encarga de este espacio, tiene que ver con la Federación Internacional de Coaching, que se llama la ICF, la International Coach Federation,
es la federación de coach más antigua del mundo. Esta acoge 11 competencias. Estas competencias son guía para los coaches para saber cómo poder manejarse mejor ante un cliente. Es claro que ustedes no los estamos convirtiendo aquí en coach, sino que las herramientas y algunas facilitaciones para que desde el espacio del liderazgo utilicen, se les sea más fácil usar este estilo coach, esta forma de liderazgo coach, que más que todo tiene que ver con el saber escuchar y saber preguntar. Más que responder, se trata de saber preguntar. Para poder escuchar, debemos de partir precisamente de que no solo atiendo lo que el otro dice con sus palabras, sino con su cuerpo. No porque lo vaya a entender totalmente, pero sí para que le preste atención. Y desde prestarle atención genera una mayor familiaridad con el otro que me permite una mejor comunicación. Les he hablado del rapport, que precisamente es la primera competencia de la ICF, tiene que ver con el acuerdo. Claro que en el espacio del coach o en el coaching, el coach lo que hace es acordar con el cliente, bueno, cuánto le voy a cobrar, cuánto van a durar las sesiones, cuánto va a durar todo este proceso, qué metodología voy a utilizar y todo esto. Para pasarlo al líder coach, lo vería yo como el acuerdo es entender en qué rol estoy conversando con el otro. Entender en qué rol estoy frente al otro. ¿Es mi pareja? Y quiero desde el espacio de un líder coach conducirme adecuadamente en mi proceso de comunicación con esta persona. Ese es en el rol, en ese espacio. Esa sería la primera competencia, reconocer el acuerdo. Porque ahí no firmamos ningún contrato, pero es reconocer ese espacio. Si es con un compañero de trabajo, es reconocer esa relación que existe, ese rol. Si es con mi jefe, o si es con un par, o si es con un subalterno. O sea, ¿cómo lo miro yo? Y desde donde yo lo esté viendo, ese es el acuerdo. Y desde ahí me comunico. Desde ese espacio me voy a comunicar. La segunda competencia tiene que ver precisamente con la co-creación de la relación, es decir, cómo creo una relación de familiaridad. Y de ahí lo que aporta la PNL es precisamente la técnica del rapport. La técnica del rapport va a ayudar mucho. De hecho, los invito para que googleen un poco de rapport, para que busquen en internet, los que quieran, los que no, no pasa nada. Vayan familiarizándose con el concepto del rapport. El rapport, como les decía, facilita precisamente que se cree una familiaridad entre nosotros y los otros. Prueben. Próxima vez que estén ustedes con sus amigos o en sus oficinas, en lugares de trabajo o incluso en un aula de estudio, traten de identificar una persona con la que ustedes quieren hacer rapport. Es decir, buscan algún elemento, alguna particularidad de su postura física que van a tratar de copiar sin copiarla, porque es una copia sutil. Es algo sutil, no es directo. No es que si la persona tiene la mano aquí, yo voy a poner la mano acá. Pero si la persona de vez en cuando se toca el cabello, yo de vez en cuando puedo hacer un gesto de aproximación también. Quiere decir también que si la persona me está hablando desde un sistema representacional particular, y de esto trataré de entrar ahora, los sistemas de representación, los sistemas representacionales, perdón, atienden a los sentidos. Las personas somos visuales, somos auditivas o somos kinestésicas. El visual, tenemos dominantes, es decir, yo tengo mi dominante en visual. Puede que alguno de ustedes tenga el dominante en audición u otro en kinestésico. Estos dominantes hacen que cuando nos comunicamos desde expresiones o desde predicados que tienen que ver con nuestro sistema representacional dominante, en el cual hay un acento. Y si bien es cierto, nos movemos entre todos los sistemas, porque es a través de todos los sistemas representacionales que captamos la información que nos viene del mundo, es decir, nada que ocurre fuera de mí lo conozco, sino es a través de mis sistemas representacionales, es decir, por mis 5 sentidos. Yo puedo dirigirme a ustedes porque estoy viendo una imagen y desde la imagen
asumo ustedes están ahí. Desde esa imagen interpreto lo que está pasando. Y puedo escucharles. Y desde la escucha puedo tener una interrelación con ustedes. Los sistemas representacionales atienden a los sentidos. Yo soy visual. Entonces mis predicados, mis frases, van a estar llenas de miren, vean, más que de oigan, escuchen. Es decir, un predicado es esta palabra que usamos para predicar las cosas, para decir las cosas y que atiende a nuestro sistema dominante. Yo les estaré probablemente poniendo en alguno de los espacios de aula un test para que lo realicen e identifiquen su sistema representacional dominante. Ayuda, porque nosotros no podemos reconocer nuestro propio sistema representacional una vez que estamos conversando. Es complejo, pero sí podemos reconocer el sistema representacional del otro. Si le prestamos atención a la forma en que nuestro interlocutor conversa, nos vamos a dar cuenta y podemos reconocer sus predicados. Va a decir, por ejemplo, una frase desde el visual que soy yo sería: vean, estudiantes, lo más importante es que ustedes puedan verse teniendo la materia clara para que así se les facilite poder ver o atender bien todo lo que estoy tratando de explicarles. Si fuese auditivo, podría decir: espero que estén escuchando, que la información que les estoy dando la puedan entender bien y desde lo que entiendan puedan tener una mayor asimilación de la información. Si fuera kinestésico, podría estar hablando desde siento que la información que estoy dándoles sea atendida por todos ustedes y comprendida, de tal manera que esta comprensión de la información que yo les estoy dando la puedan asimilar de mejor manera. Cuando reconocemos el sistema representacional del otro, podemos hablar desde el sistema representacional del otro, para crear una familiaridad, para crear una confianza, para empujar una confianza, para facilitar el espacio comunicativo. Yo los invito a que presten atención a los otros. Cuando tienen una conversación con un amigo, una amiga, con un familiar, préstenle atención a cómo se está comunicando. Se comunica desde lo visual, se comunica desde lo kinestésico, se comunica desde lo auditivo. Es decir, qué predicados se está utilizando. Cuando identifiquen los predicados y noten la persistencia de estas palabras como veo, miro, se ve claro, lo veo oscuro, no hay luz en el camino, todas estas expresiones visuales, o si son expresiones auditivas, escucho, oigo, me suena, o si son kinestésicas, siento, me parece, pienso. Y traten de la relación de comunicación hablarle al otro desde ahí también. Si usted me dice a mí, Alexander, creo que usted no me está entendiendo, porque no creo que esté prestando la atención debida a mis palabras. No es lo mismo que a mí, como visual, me esté diciendo, Alexander, no veo que usted esté viendo lo mismo que yo estoy viendo. Necesito que le preste más atención a la información que he presentado ante sus ojos. Esa hace una gran diferencia de comunicación. Es un descubrimiento de la programación neurolingüística, el trabajo sobre los sistemas representacionales. Entonces, es importante que escuchemos a los demás para reconocer sus predicados, sus expresiones e identificar su sistema representacional. Y desde su sistema representacional poder hablarle. Eso genera un rapport automático, una familiaridad. Desde esa familiaridad, entonces he conquistado la segunda competencia, el establecer la cercanía, la confianza. Y estoy presente, que es otro componente de la competencia, la presencia. Para estar presente ante el otro, tengo que estarle escuchando, tengo que estarle viendo. En esa escucha, que no solo la hago con mis oídos, sino con mis ojos, y que en mi conversación estoy familiarizado con el otro porque estoy usando su misma forma de expresarse, empiezo a generar una empatía, una confianza, una presencia. El otro me siente presente y desde ahí me escucha mejor.
Desde ahí empieza a escucharme muchísimo mejor. Otra competencia es la comunicación eficaz. La comunicación eficaz atiende a la escucha activa de la que ya hemos hablado, atiende a las preguntas poderosas. Las preguntas poderosas del coaching tienen que ver con Sócrates. Viene de lo socrático, viene de hacer preguntas, de que el conocimiento de nosotros, es decir, que las respuestas a todo aquello que se nos presenta en la vida reside en nosotros mismos. Existe ya en nosotros. No está fuera de nosotros, sino que está en nosotros mismos. Y que lo que hace falta es encontrar la respuesta que ya yace en uno, a través de las preguntas. Por eso un líder coach, antes de dar una respuesta, hace preguntas. Hace preguntas. Alguien puede llegar con una situación de incomodidad. Me pasó esto, estoy muy preocupado y no sé si este proyecto lo voy a poder tener a tiempo. Y antes de hablar, el otro pregunta. Cuéntame un poco más. ¿Qué te está pasando? Y la persona empieza a hablar desde lo que le está pasando. Bueno, es que yo tenía que entregar el proyecto ayer, pero el proyecto era muy exigente. Yo creí que tenía un poco más de tiempo, me siento mal. ¿Y qué puedes hacer para no sentirte así? Las preguntas son liberadoras porque permiten que hagamos una introspección y encontremos las respuestas que nos van a llevar a la solución. Yo al otro no le doy soluciones, al otro le hago preguntas. Preguntas cortas, preguntas liberadoras, preguntas poderosas. Con Adriana profundizarán en el tema de las preguntas poderosas. Yo simplemente quería dar una mirada desde el espacio de la PNL. La pregunta poderosa solo puede surgir de la atención profunda que yo haga del otro. Porque si yo al otro no le estoy escuchando con mis oídos y con mis ojos, difícilmente puedo usar sus predicados, es decir, la forma en que él habla, sus expresiones lingüísticas para poder refrasear lo que me está diciendo o preguntar. Si el otro está hablándome desde yo no veo la forma en que pueda salir avante de este proyecto y yo le digo, ¿qué es lo que crees que no está bien del proyecto? No me va a captar la idea. Tengo que hablarle desde su predicado. Tengo que hablarle desde su sistema representacional. Cuando me dices que no ves, ¿qué es lo que no ves? Ahí le estamos hablando a la persona en una familiaridad que le permite entrar en su ser para, a través de una introspección, respondernos mejor. Y a través de la respuesta que nos da a nosotros, se responde a sí mismo. Porque él se escucha. Esa información viene de él. Esto es totalmente socrático. Sócrates lo hacía. Platón nos los cuenta en los diálogos de Platón. Es hacer preguntas porque nosotros tenemos las respuestas. Hacer buenas preguntas. Desde la programación neurolingüística, cuando veamos las omisiones, las distorsiones y las generalizaciones, comprenderán que desde el lenguaje puedo ayudar mucho al otro a que se exprese mejor y yo tener una información más clara. Y desde esa información más clara, se llama el metamodelo o el metalenguaje, puedo lograr entender al otro mejor y que el otro también me entienda a mí mejor. Otra competencia es facilitar el aprendizaje y los resultados, y dentro de ella se desgranan crear la conciencia. El coach lo que pretende es que el otro tome conciencia. Y entonces cuando alguien viene con un problema, con una situación, el devolver lo que me están diciendo me permite al otro entenderse a sí mismo lo que está trayendo. Por ejemplo, alguien puede decir, es que yo no le caigo bien, a nivel familiar, por ejemplo, de pareja, no le caigo bien a tu mamá. Y uno atiende inmediatamente a decir, por ejemplo, no, si vos le caes muy bien, vieras que ella me ha dicho que le caes muy bien. Ahí no estoy llenando el vacío profundo que tiene el otro. Cuando la otra persona dice, creo que yo no le caigo bien a tu mamá, la pregunta es,
¿Cómo lo sabes? Ah, porque me hizo esto, hizo aquello. Ya empezamos a través de la indagación a entrar en mejores respuestas. Desde las respuestas podemos entender mejor qué nos quiere decir el otro sin que nosotros llenemos con nuestro mapa, que es una de las presuposiciones, que antes de que se me escape, uno de los trabajos que tienen que hacer ustedes es, yo voy a asignar por grupos de personas una presuposición. Si quieren lo anotan para que se recuerden, porque esto probablemente, si no aparece mañana, que es miércoles, yo esperaría que sí, que fuera mañana. Lo que tienen que hacer es identificar la presuposición que les ha tocado. Está en grupos, pero eso no quiere decir que lo tienen que hacer en grupos. Cada quien lo trabaja de manera individual. Va a aparecer una presuposición y una explicación breve de lo que es la presuposición. Ustedes pueden enriquecerla buscando información en internet o lo que sea. Y luego lo que van a hacer es comentar esa presuposición de manera muy breve, explicarla a sus compañeros. Habrán grupos que explicarán la misma presuposición, pero ha de ser, obviamente, porque ustedes van a construir cada quien desde su espacio distintas. No quiero que copien cosas. Uno puede escuchar algo, uno puede leer algo y lo entiende. Una vez que lo ha integrado en uno lo puede expresar con sus propias palabras. Puedo hacer referencia claramente a la presuposición. Voy a darles un ejemplo. La presuposición, el mapa no es el territorio. ¿Ok? Entonces usted puede poner, me ha tocado que el mapa no es el territorio. Para mí, esto significa ABC. ¿Ok? Brevemente. No me digan lo que yo ya les estoy dando. No me digan lo que encuentran en internet. Cuando los invito a que busquen en la internet información, es para que integren más conocimiento. Ustedes tienen que ser capaces de leer cosas, captar cosas y construir desde su propio conocimiento. En materia ya de trabajos, de entrega, como ensayos, ustedes tienen que hacer las referencias, los espacios bibliográficos, ¿verdad? Referirse para no caer en plagio, para no caer en copiar información de nadie, sino que hacen las referencias y desde ahí desarrollan sus ideas. Pero a mí me interesa mucho en el foro, que es un poco más libre, no que copien exactamente lo que ya se les ha dado, sino que haya una capacidad de ustedes de haberla integrado. No importa que lo que ustedes estén integrando no sea. Me interesa qué es lo que ustedes han entendido de esa presuposición. Una preposición, por ejemplo, puede decir que todo comportamiento es útil en determinado contexto. Entonces, ponen eso y dan un ejemplo o dan una idea de lo que ustedes han entendido. Y por eso los invito a leer más información, porque desde esas lecturas pueden encontrar una mejor forma de dar un ejemplo, de explicarlo. Entonces, para cerrar con las competencias básicas de la ICF, les he dicho los 4 puntos fundamentales, la A, la B, la C y la D de las competencias. La creación de la relación, que les dije que es el espacio de la familiaridad y que una de las técnicas del PNL es el rapport, el reconocimiento del sistema representacional del otro, para poder empezar una comunicación utilizando los predicados y la manera de hablar del otro. La otra tiene que ver con la co-creación de la relación, el espacio de confianza, atiende lo mismo, estar presente a través de la escucha, usar preguntas poderosas. En este caso, la invitación es a usar preguntas de momento. Ya entenderán un poquito más el tema de preguntas poderosas, pero es entender que es a través de las preguntas y no de las respuestas que logramos entender al otro. Y facilitar el aprendizaje y los resultados se da a través del crear conciencia. Crear conciencia. Cuando alguien nos dice, por ejemplo, he querido empezar a hacer ejercicios, pero no he podido. ¿Y qué te dice eso de vos? Y la persona te va a decir algo. O cuando me dices que no has podido, ¿cómo sería si pudieras? Y la persona te va a hablar desde ahí, cuando preguntamos. Entonces, con Adriana de seguro que entran profundo en las competencias. Yo quería hacer un enlace rápido
de las competencias de la programación neurolingüística, perdón, de las competencias del coaching asociadas de alguna manera a la programación neurolingüística. Entonces, las primeras partes tienen que ver con la relación, la familiaridad, la confianza, la presencia a través de la escucha activa, la asertividad a la hora de comunicarnos y en los espacios de las preguntas, la comunicación directa, la claridad también luego de crear esa conciencia, de hacerle ver al otro y sentir al otro lo que está pasando en él. Sé que ahora tal vez es un poco amplio lo que estoy diciendo. No me interesa que lo comprendan todo. Me interesa que me escuchen y de alguna manera luego vayan haciendo enlaces con lo que yo estoy diciendo ahora, con lo que tal vez escucharán mañana o leerán mañana o pasado mañana y que eventualmente pues van reforzando con lo que van a escuchar con Adriana. Como estamos llegando ya prácticamente al final, me gustaría escuchar nuevamente de ustedes alguna participación, alguna duda que tengan con respecto a lo que he tratado de explicar el día de hoy o de los temas que ya hemos visto de la programación neurolingüística, su origen, su significado, un poco el inconsciente, el subconsciente y el inconsciente, los temas de hoy, un poquito las competencias, el rapport, esta idea de entender que lo que sentimos de un pronto a otro lo somatizamos, es decir, lo que somos, mente y cuerpo son una misma unidad, entonces lo que pienso se hace realidad a veces en nuestra fisiología. Para eso el ejercicio del limón, para eso el ejemplo de lo de mi madre, que cuando algo lo captamos, nuestro inconsciente automáticamente desarrolla con base en nuestros aprendizajes y desencadena una serie de eventos que no necesariamente nos son funcionales o favorables. Adelante, cualquiera que quiera hablar, hacer una pregunta, comentar algo. Hello, hello, hello. Yo con aló, ¿me escuchan? Sí, aló. Sí, lo que pasa es que la voz de uno no se escucha, entonces como que se queda perdido. Bueno. Sí, lo que quisiera saber es todo lo que estábamos viendo ahorita es más que todo como algo globalizado, ¿no? Con lo que parte de las técnicas de rapport y las competencias. Yo me imagino que en cursos siguientes vamos a ver más específicamente, más a detalles, ¿no? ¿Así es? ¿O no entendí muy bien? Mira, vamos a tratar de que de alguna manera puedas comprenderlo un poco mejor. Ok. El espacio de lo virtual nos impide de alguna manera poder tener una aproximación más fuerte a través del ejercicio de lo que estoy tratando de transmitirles. Claro, sí. Invito a que lo que han escuchado hoy lo vuelvan a escuchar desde una paciencia mayor, por eso yo trabajo para que puedan integrar un poquito más de información. Pero en concreto lo que les he dicho hoy, les he hablado es sobre que el coaching tiene alrededor de unas 11 competencias que están divididas en 4 grandes grupos. De eso Adriana les va a hablar. La PNL atiende, favorece desde mi mirada, desde mi percepción, a esas competencias desde varias áreas. Una de ellas es logrando la familiaridad para lograr la confianza a través del rapport, entendiendo los sistemas representacionales, que son las diferentes formas en que los seres humanos interpretamos el mundo a través de nuestros sentidos. Y tú lo haces desde la forma visual, auditiva o kinestésica, no tienes otra, de esa manera. Y tienes predicados, es decir, la forma en que hablas viene desde esas 3 formas. Les voy a dar ustedes para que ustedes identifiquen su sistema representacional y les hago la invitación de que le presten atención a sus familiares, amigos, o en la televisión, algún programa, cualquiera que hable, a ver si nos está hablando, en qué nos está hablando, cómo se está comunicando, ¿ok? Y luego, pues, la intención de todo esto es que lo vayas integrando a lo que va luego Adriana a comentarles para que ustedes ya sepan, ¿ok? Si hablamos de una persona... Sí, claro, conectarlo. Sí. Ahora, lo otro con lo del test, ¿es algo que usted lo va a pasar a través de las lecciones? ¿Va a estar ahí? Sí, probablemente lo suba, lo ponga ahí. Es un test pequeñito, es una cosa breve que ustedes hacen y es para ustedes, simplemente para que les quede como un referente de cuál es al día de hoy su sistema representacional dominante. Ok, otra preguntita. Acerca de la asignación que tenemos ahorita, ¿igual va a ser subida o no la va a subir? ¿Va a ser con lo que ahorita vimos?
La asignación de... Sí, la asignación de los grupos para lo de la presuposición. Sí, mañana va a estar en la, como trabajo del día. Ok, va a ser la división de grupo y todo eso. Sí, o sea, cuando hablo de grupos es que se ha asignado a un grupo de personas una misma Sí, presuposición. una misma, exactamente. Cada quien la atiende aparte. Es leerla, es muy sencillo, como la que les acabo de decir, mapa de nuestro territorio. ¿Qué significa? Bueno, significa que nadie ve el mundo de la misma manera que lo ven los demás. Punto. Sí, Explica, ya entiendo. ya estuvo. Es para que vayan integrando algunos temas que son base fundamental de la programación neurolingüística y que luego ustedes continúen integrándolo a través de este aprendizaje. Ok, perfecto. Muchas gracias. Mucho gusto. Igualmente. ¿Alguien más? Hello. ¿Sí? ¿Aló? Sí, un poquito más alto tenés que hablar. Sí, buenas noches. Magdalena, sí te oigo. Mi nombre es Magdalena Navarro. Sí. Ahorita escuchando sobre el rapport, me recuerda mucho que he trabajado con lo que es estampados textiles. ¿Con qué, perdón? Estampados textiles. Ajá. Entonces, para poder hacer lo que es la repetición de las figuras, y poder hacer la composición completa, se utiliza esta técnica de rapport, donde se crea un módulo, ¿verdad? Una imagen específica que al momento de repetirlo tiene una familiaridad, así como lo explicaba en Sí. tiene una familiaridad que al momento de unirlo, pues logra hacer la figura y poder hacer el trabajo más práctico. Claro. Claro. Entonces me llama mucho la atención que este concepto, ¿verdad?, sea aplicable también a este tipo de... Sí, la palabra viene del francés, básicamente tiene mucha utilidad en muchos campos, pero la programación neurolingüística la atiende para hacer ver o notar que tú, a través de la atención que le prestas al otro, puedes de manera sutil, de manera ligera, emular algunas cosas, el tono de voz, el timbre, la velocidad, la postura corporal, los ademanes y las formas de expresarnos a través de nuestros predicados. Y eso genera una familiaridad, porque nosotros nos gustan quienes se parecen a nosotros o a quienes queremos ser. Entonces, neurológicamente empatizamos directamente a nivel inconsciente. Y eso nos permite, de alguna manera, abrir una gran puerta para comunicarnos mejor. Entonces, imagínense el poder que tiene esto cuando ustedes van a ir a una entrevista de trabajo. Porque lo primero que van a hacer es prestar muchísima atención a cómo está quien le va a entrevistar a ustedes. Y cómo habla y desde dónde está hablando. Porque es desde donde está hablando él, con qué predicados es que ustedes van a explicar quiénes son ustedes. Y desde qué manera tiene sus piernas cruzadas, o cómo lleva el ritmo de su respiración, o cómo tiene inclinada su cabeza. Y ustedes van a tratar de emular algunos de sus movimientos, algunas de sus cosas, para crear esa familiaridad. No les va a dar el trabajo, pero les va a permitir comunicarse mejor. Y desde esa mejor comunicación, no dudo que puedan expresar mejor quiénes son ustedes y ser valorados de mejor manera. Voy a parar acá porque había convenido con ustedes 1 hora 30 minutos. Si no me equivoco, ya estamos, ¿verdad? Punto. Falta un poco para llegar a las 8:30. ¿Alguien que me diga si estoy en lo correcto? ¿Qué hora tienen ustedes? Sí. 8:24. 8:24. 8:24. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, es importante entender que el día de hoy quería reforzar de manera muy general el tema del inconsciente y el consciente, porque no quiero agobiarlos con ello. Simplemente es reconocer que actuamos de manera consciente y de manera inconsciente. Perdonen, voy a apagar mi celular, que ha de estar aquí en algún lugar. Y también reconocer que existen técnicas con las cuales podemos favorecer la comunicación. Una muy poderosa que les acabo de mencionar es el rapport. Yo voy a darles un poquito más de material al respecto.
pero es importante que la hayan captado de manera general ahora. Igual que hablé de los sistemas representacionales, aunque vamos a entrar más en detalle, pero los sistemas representacionales me permiten identificar que el otro mira el mundo, atiende el mundo desde un sistema particular. Y que si estoy atento y le estoy escuchando activamente, puedo devolverle desde ahí y eso me va a permitir una mejor comunicación. Les he invitado a que le presten atención a las personas en cómo hablan. Háganlo con sus familiares, con amigos o en la televisión. De igual manera en el rapport. Traten de hacer rapport con alguien. Traten de identificar cuando tienen una conversación con un amigo, una amiga, o en el trabajo, vean a ver cómo se comportan ustedes. O cuando hayan grupos de personas, obsérvenlos y miren cómo están todos sentados, con sus cabezas, hacia qué lado están inclinadas. ¿Qué pasa cuando alguien se mueve? Los otros se mueven igual, hacen movimientos de la misma manera, y eso nos puede indicar quién está liderando de manera inconsciente, generalmente, esas conversaciones, esos departires. Y bueno, lo otro es la asociación con las competencias del coaching. Porque quería irles introduciendo un poquito el tema del coaching, que sé que tal vez algunos ya conocen la palabra, conocen algunas cosas, pero como no hemos hablado de ello, y de eso se trata el seminario, es que entiendan que lo que hemos ido es dándoles información para que vayan integrando. Desde la primera vez es un sistema muy constructivista, como les hemos dicho, donde pues, entender las organizaciones, entender un poco de la PNL como herramientas que van a facilitarles una mejor disposición como líderes coach, porque no se van a formar ustedes como coach, pero sí como aquella persona que cuando va a atender a otro, cuando está conversando con el otro, va a tener más recursos para poder hacerlo de una mejor manera. Si atienden a los elementos que les he estado dando de la programación neurolingüística, aunque parezcan muy sencillas, no dudo que les serán de gran utilidad. Con respecto al trabajo, la tarea de mañana, mañana vaya a aparecer las presuposiciones, buscan su nombre, encuentran la presuposición, van al texto, al documento, y simplemente leen todo, pero se concentran en el de ustedes para efectos del trabajo y el foro, que es básicamente como han venido haciendo. Recuerdo para aquellos que no han participado en el foro que participen. Una participación es mejor que ninguna participación, cumplir con ese cometido y hacerlo de verdad desde el aprendizaje. He sido estudiante y sé que a veces estamos muy apretados de tiempo y a veces quisiéramos hacer de mejor manera las cosas, pero no lo tenemos. Planifiquemos, tratemos de hacer las cosas bien, aunque sean breves, pero que tengan contenido. Que de lo que yo estoy diciendo o hablando en realidad sea lo que yo estoy realmente entendiendo. Porque no sirve hacer copia de otros o simplemente decir, me parece bien tu idea, si en realidad no estoy comprendiendo la idea del otro. No se trata de quién tiene la razón acá en estos espacios, se trata de compartir las miradas, los pareceres, los sentires de cada uno de nosotros y a través de la interacción recoger más información. Bueno, eso va a ser todo por hoy. Agradezco a los presentes el haber estado por acá. Tuvimos una participación alta de alrededor de unas 30 personas. Esto espero que si queda bien grabado poder subirlo para que cualquiera que quiera repasarlo le pueda ser de utilidad. Un verdadero placer haber compartido con todos ustedes y los invito para que continúen estos días que nos quedan aprendiendo más sobre programación neurolingüística y comunicación. Que tengan muy buenas noches, que descansen, los que pueden descansar ya, los que tienen que seguir haciendo algunas cositas, pues que les rinda el resto del día.